Harfuch tumbó las puertas del imperio más protegido de México. No fue un operativo cualquiera, fue un ataque quirúrgico a décadas de impunidad. A las 5 de la mañana, mientras el país dormía, 10 agentes descendieron de camionetas negras en la bahía más oculta de Huatulco. La orden era clara: entrar, confiscar y registrar cada rincón de una mansión que oficialmente no existía. ¿Quién puede construir una fortaleza invisible frente al mar sin que nadie diga nada? ¿Quién logra desaparecer una propiedad de los registros, pero no de los lujos? ¿Por qué esa casa fue objetivo prioritario del equipo de inteligencia de Harfuch? Las respuestas estaban detrás de un portón de acero de 3 metros de altura, rodeado de cámaras ocultas en rocas falsas, vegetación estratégica y personal armado. Cuando la voz del comandante retumbó, no fue una advertencia, fue una sentencia: abran o serán detenidos. Los guardias intentaron resistirse. Hubo gritos, amenazas y un silencio tenso que anticipaba lo inevitable. 5 minutos después, el acero cayó. Lo que encontraron adentro parecía sacado de una película: una mansión con mármol italiano, una cochera para 21 autos, fuentes iluminadas y una oficina privada en el tercer piso. Pero el lujo no era el objetivo. Era lo que había dentro de esa oficina lo que podía sacudir a todo el país. Ahí estaba la caja fuerte, blindada, empotrada en la pared, con cerradura biométrica y doble código. Pesaba más de 430 kilos. Tardaron 1 hora en abrirla. La tensión se respiraba, el sudor en los guantes, el silencio absoluto. Y lo que había dentro no era dinero, eran verdades. Documentos que, por sí solos, podrían derribar carreras políticas, empresarios intocables y pactos que llevaban años ocultos. Cuando el jefe del operativo vio la primera carpeta, pidió conexión directa con Harfuch. «Tenemos algo grande», dijo. No eran rumores, eran pruebas. Firmas, transferencias, fotografías, correos impresos. Una línea directa entre expresidentes, funcionarios corruptos y el tercer hombre más rico de México. Y eso apenas era el comienzo. Lo que nadie sabía es que todo esto había comenzado por una sola pista, una coordenada, un número imposible que no debía estar en ningún mapa, pero que llevó al operativo más explosivo de los últimos años. El lugar donde se escondía una verdad diseñada para nunca ser descubierta. Esa mañana no solo cayó una puerta de acero, cayó también una fachada, una estructura construida por décadas, protegida por nombres intocables. Harfuch no solo entró en una mansión, entró en el corazón de un sistema que siempre se creyó invulnerable. Y por primera vez, ese sistema tembló. El silencio dentro de la oficina era más denso que el mármol que cubría los pisos. Frente a los agentes, una caja fuerte de acero reforzado ocultaba no solo objetos de valor, sino el tipo de secretos que pueden derribar gobiernos. Tardaron 1 hora exacta en romper sus múltiples niveles de seguridad. Clave digital, escáner de retina, combinación física y una capa final de blindaje interno. Cuando la caja finalmente se abrió, nadie habló. La escena parecía coreografiada. Linternas enfocadas, guantes apretando fuerte, respiraciones contenidas. Lo primero que vieron fueron símbolos de riqueza desmedida. 2 relojes Rolex bañados en diamantes, un Audemars Piguet de colección valuado en más de 3 millones de pesos, y una llave con un pequeño emblema de helicóptero grabado en oro. Era de un Bell 429, un modelo reservado para multimillonarios y altos funcionarios. Junto a eso, 26 lingotes de oro perfectamente apilados, pasaportes expirados con diferentes nacionalidades y recibos de mantenimiento pagados en efectivo. Pero lo más impactante no brillaba. Estaba en el fondo, un conjunto de 21 carpetas de cuero negro, perfectamente organizadas, etiquetadas con letras doradas. A simple vista, cada una representaba un año distinto. Cada una era una bomba. Dentro de la primera carpeta, los agentes encontraron escrituras, contratos, correos impresos, minutas privadas y hasta copias de cheques. El encabezado decía: Casa Mixteca, transacción Fonatur, 2002-2003. El precio oficial, 30 millones de pesos. Avalúo real, más de 400. Documentos firmados por funcionarios del sexenio de Vicente Fox, y eso era solo una carpeta. En la segunda, el tema era el uso de agua. Un campo de golf construido con desvíos de agua potable, simulados como permisos de acuacultura. 2 concesiones de Conagua desviadas al riego de áreas verdes. Documento número 23, firma directa de Ricardo Salinas Pliego.
La tercera carpeta hablaba de la playa La Guerrilla. Un mapa satelital, croquis, testimonios y una frase escrita a mano. Este terreno será clave para el desarrollo hotelero. Mantener cerrado el paso por tierra. Iniciales RSP. Era la confirmación de lo que por años se sospechaba. Playas públicas robadas y transformadas en propiedad privada por decreto silencioso. Cada carpeta era un golpe. No simbólico, legal, estratégico. Y con cada hoja, la estructura de un plan quedaba al descubierto. La mansión no era un refugio, era una bóveda. Y Harfuch acababa de encontrar el manual de operaciones del empresario más protegido del país. Un archivo que ningún juez, periodista o presidente había tocado hasta ahora. Cada carpeta era una pieza de un rompecabezas que mostraba cómo se había comprado el país, documento por documento, sexenio por sexenio. Lo que en otros casos serían simples coincidencias, aquí formaban un patrón matemático. Cada transacción, cada terreno, cada favor estaba perfectamente cronometrado con los cambios de gobierno. Y en el centro de todo, Ricardo Salinas Pliego. En la carpeta número 4, los agentes encontraron algo que congeló el aire. Una carta fechada en marzo de 1995, firmada por Carlos Salinas de Gortari. No era una mención indirecta, no era una suposición. Era su firma original escaneada, con membrete diplomático, dirigida al entonces director de Fonatur en Oaxaca. El contenido, una recomendación directa para agilizar la cesión de derechos sobre un predio costero a un empresario en vías de expansión. Ese empresario era el mismo que, años más tarde, recibiría el terreno que hoy figura como propiedad fantasma. Cada nueva carpeta sumaba otra capa de gravedad. Una mostraba cómo se desvió agua potable hacia propiedades privadas con permisos falsificados. Otra confirmaba que la Casa Mixteca fue ofrecida primero a otro empresario, pero tras una instrucción superior, se canceló el trato y se entregó a Salinas Pliego. La instrucción no venía de un gerente, venía desde Los Pinos. Había croquis con anotaciones escritas a mano que decían: cerrar acceso visual desde carretera, limpiar zona para helicópteros y eliminar paso terrestre. Las firmas en esos planos incluían a altos funcionarios del sexenio de Calderón. Nada había sido improvisado, todo tenía firma, sello y fecha. Uno de los documentos más reveladores era una tabla con cronología exacta. 2002, compra en abonos de la Casa Mixteca, gobierno de Vicente Fox. 2012, campo de golf entregado por concesión simulada, gobierno de Calderón. 2017, desvío de agua para uso privado, gobierno de Peña Nieto. 3 sexenios, 3 favores, 3 propiedades, un mismo beneficiario. Esto no era un caso, era un sistema, uno donde las leyes se escribían a la medida de un solo hombre. Y Harfuch tenía las pruebas en la mano. Y no era todo. En una de las carpetas más recientes, había movimientos bancarios hacia campañas políticas de hace 2 décadas. Las cantidades eran enormes, pero más alarmante eran los beneficiarios, políticos con cargos actuales. Todo estaba vinculado. El saqueo no era del pasado, seguía activo. Y ahora tenía rostro, fecha, lugar y firma. Los agentes ya no hablaban, solo pasaban página tras página, conscientes de que no estaban ante una investigación, sino frente a la radiografía de un país vendido en cuotas. Cada carpeta era un capítulo de una historia escrita en la sombra. Y Harfuch, por primera vez, tenía la pluma en sus manos. La filtración no vino del gobierno ni de una rueda de prensa. Llegó como una bomba silenciosa, un archivo PDF filtrado desde una cuenta anónima en redes sociales. El documento tenía todo: sello de Fonatur, fecha exacta, nombre de Ricardo Salinas Pliego, y una nota escrita a mano que decía: asegurar discreción. Ya está aprobado desde arriba. En segundos, Internet estalló. Periodistas independientes lo validaron. Influencers reaccionaron en vivo. Miles de personas compartieron la imagen como si fuera dinamita digital. El país entendió algo. No era un rumor, era la prueba. La venta de una propiedad federal a precio ridículo, avalada desde lo más alto del poder. Horas después llegó la segunda ola. Fotografías aéreas de la playa La Guerrilla. Mapas con rutas bloqueadas, entradas selladas con bardas ilegales, vigilancia privada con cámaras ocultas. Una frase en rojo lo confirmaba todo: no permitir ingreso terrestre. La playa, que debía ser pública, estaba secuestrada. La reacción fue inmediata. El hashtag PliegoLeaks se volvió tendencia global.
El pueblo comenzó a exigir las carpetas completas, las firmas, los nombres. Y mientras eso ocurría, la televisión guardaba silencio. Las grandes cadenas hablaban de farándula, pero en redes ardía el país. Y entonces, la tercera filtración. Una carta firmada por Carlos Salinas de Gortari recomendando personalmente la entrega del terreno. Una cadena completa: expresidente, funcionario, empresario. Las tres piezas del rompecabezas. El círculo se cerraba. Lo que inició como un operativo encubierto se transformó en un incendio viral. Las pruebas ya no estaban en bóvedas, estaban en los celulares de millones. El poder perdió el control. Y la verdad, por fin, era imposible de callar. Ya no se trata de una mansión, ni de joyas, ni de papeles firmados en la sombra. Se trata de un país que se despierta.